Martes 5 de mayo. No sé por qué me lío tanto con las fechas. Ayer creo que lo escribí mal. Y también, disculpas, el país donde reside actualmente Soto y Zaida es en Chile. Disculpas. Ya pasamos al Salmo. Decirte antes que hoy la palabra trae Fernando y unos brevísimos anuncios, documentación que la podéis descargar en la descripción de este vídeo. Al director de coro de David, siervo de Yahvé. El oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son de maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Trama iniquidad sobre su cama. Se mantiene en camino no bueno, pues lo malo no aborrece. Oh Yahvé, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes, tu fidelidad. Tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh Yahvé, preservas al hombre y a la bestia. Oh Elohim, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados con la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Entonces caerán los que obran iniquidad, serán derribados y no podrán levantarse. De David, tu siervo. Muy buenas, hermanos. Bueno, pues hoy quería compartir con vosotros un versículo y estaba pensando ahora lo primero que esto de siempre me queda como muy poco, me da la sensación de que queda como muy artificial porque no es como cuando estás hablando con alguien que tienes delante y aunque trate de imaginarme que tengo a la gente delante y se lo estoy contando a alguien, pues no tiene nada que ver y soy consciente que le estoy hablando al teléfono y que estoy haciendo una grabación. Entonces espero que si en algún momento suena así como muy impersonal, bueno, quizás es cosa mía, pero a mí me suena así cuando me escucho. Bueno, hoy quería hablaros de un versículo de Isaías 45:22. Antes de leerlo, os quería contar la historia un poco del versículo porque no sé cuántos de vosotros conocéis a Charles Spurgeon. Espero que Sally me dé el aprobado por la pronunciación. Spurgeon, para los españoles.
Es un predicador del siglo pasado, un predicador inglés. Y en la biografía de él cuenta cómo se convirtió. Y él, a pesar de venir de una familia de cristianos, de tener un padre que era pastor y un abuelo que era pastor, él no se había convertido y además estaba bastante inclinado al pecado y tenía un alma bastante atormentada igualmente, porque él en realidad sí quería conocer al Señor, pero el caso es que un día, escapando del frío y estaba caminando por ahí, estaba nevando, pues se refugió en una iglesia metodista que había empezado el culto. Y en esa iglesia el pastor estaba enfermo, entonces pues estaba compartiendo uno de los feligreses de ahí de la iglesia, que cuenta él que eran como 8 o 9 personas las que había reunidas, y lee el pasaje de Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y comienza a explicar el feligrés ese, lo sencillo del pasaje, porque en realidad lo único que pide es mirar a Dios y que no hace falta ser un erudito para hacerlo. Y yo reflexionaba sobre Spurgeon tiene una conversión tremenda ese día y conoce al Señor y nace de nuevo ese mismo día. Y es llamativo porque muchas veces nosotros tratamos de predicar a alguien, de compartir palabra con alguien, de argumentar, sobre todo de argumentar, por lo menos en mi caso, y nos consumimos y nos gastamos muchísimo suponiendo que nosotros vayamos a poder convencer a alguien de nada. Y en realidad la conversión de este predicador, de Spurgeon, que encima fue uno de los más grandes predicadores que hubo, el predicador del pueblo lo llamaban, por lo sencillo que explicaba, pues la conversión de él, si te fijas, ni era el pastor, ni era una iglesia grande, ni era nada. Fue la simple y completa palabra de Dios la que lo convirtió. Un versículo que yo tenía tiempo ya ganas de leerlo y de mirarlo, porque yo decía, ¿qué tendrá ese versículo tan importante? O como si tuviese algo misterioso, ¿no? Y en realidad, es un versículo bastante sencillo, pero si te pones a reflexionar y si te paras a reflexionar en él, habla mucho, porque en realidad es cierto que no necesitamos nada más para ser salvos que mirar a Dios. No necesitamos mucho más. En realidad la palabra es una mirada a Dios, es una mirada a Jesucristo, a su vida. Lo que encierra mirad a mí es conocerme, que nos dice en Jeremías 9:23, recordar que era el que se gloriese en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago juicio, misericordia y justicia en la tierra. Así que Dios lo que quiere es que lo conozcamos, porque si lo conocemos, aprenderemos a amarlo como Él merece. Entonces es un versículo que habla sencillamente de algo tan completo como es mirar a Dios. Cada vez, si fuéramos capaces de hacer eso, cada vez que tenemos un problema, de pararnos a pensar en la Escritura y mirar ese problema en la Escritura, cuando, por ejemplo, si uno está angustiado por cualquier cosa y se imagina la escena cuando Jesús está en la barca en medio de la tormenta y están los apóstoles todos locos, teniendo miedo de hundirse, y lo van a despertar mientras él está durmiendo plácidamente en cubierta. Pues si fuéramos capaces de ponerles la mirada en ese momento, pues podríamos, yo creo que hasta sentir esa paz que Jesús tenía por la confianza que tenía en Dios. Si cuando nos fuésemos a irar fuéramos capaces de ser tan mansos como él cuando le presentan a la mujer adúltera y solo con 2 palabras que les dice hace que todos se vayan, y luego mansamente le dice a ella, vete y no peques más. Si fuéramos capaces de, cada vez que tenemos que perdonar a alguien, pararnos a pensar en todo lo que nos ha perdonado y nos perdonará a nosotros, o en cuántas veces perdonó a su pueblo, pues
la verdad es que simplemente, si leyéramos la palabra lo suficiente, tendríamos mayor capacidad para mirarlo a Él y ser salvos. Y luego me llamó muchísimo la atención el final del versículo, que dice, porque yo soy Dios y no hay más. Es así de sencillo. La verdad que a veces parece todo mucho más complejo, pero ya nos dice Él que yo soy el que soy. Pues esto viene a ser más o menos lo mismo. Yo soy Dios y no hay más. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Dios no tenemos nada. Fuera de Jesús no hay nada. Y por más que nos afanemos en buscar, nunca vamos a estar completos si no es con Él, si no es en Él. Entonces, esa es mi invitación hoy, a que leáis este versículo vosotros tranquilamente, meditéis en él y de verdad os paréis a ver que en tan pocas palabras cuánto tiempo puede uno estar meditando y pensando en él y viendo las maravillas, la multiforme gracia de Dios, como dice en la Escritura. Yo a veces quedo asombrado cuando veo versículos así que me llaman la atención y eso me invita una y otra vez a volver a la palabra y cogerla como si fuera un tesoro, tratando de descubrir qué piedra preciosa podré encontrar ese día o no, qué versículo podrá darme el Señor o no, y si no lo tuviera en ese día, otro día aparecerá. Pero la palabra siempre tenemos que volver a ella, tenemos que mirar a ella, porque es la única manera de poder mirar a Dios directamente, de mirar a Jesús, de conocerle a Él, conocer sus atributos, conocer quién es y experimentar ese amor por Él que todo cristiano debe experimentar y esa admiración que todo cristiano creo que debería de experimentar. Así que os invito a que leáis este versículo, pero a que leáis todos los días la palabra, pensando de verdad en eso que es Dios mismo el que nos la dejó ahí para nosotros como un tesoro en el que podemos descubrir multitud de pasajes que puedan haber pasado desapercibidos para nosotros y llamarnos la atención un día porque ese día sea el que los necesitemos. Así que, sin más que contar en esta tarde, me despido dándoos un fuerte abrazo a todos y que Dios os bendiga. Gracias por tu aporte, Fer. Bueno, y como os decía anteriormente, antes de despedirnos, decirte que puedes descargar, dejaré el enlace para que te puedas descargar esta página, y también sobre un texto en PDF, otro enlace, en que describe los diferentes fases de escalada, ¿no? Aquí, bueno, el PDF habla sobre la fase 1, pero como decía Manuel el otro día, ayer, nosotros, no digo nosotros porque bueno, es lo que va a hacer todas las iglesias, me decía, van a hacerlo en la fase 2. En la fase 2, los lugares del culto a un 50% de su aforo. Y en la fase 1, puedes leerlo en el PDF, no hay puedes asistir, pero tiene que ser a un tercio de su capacidad y, por ejemplo, yo no podría asistir a Mieres porque tiene que ser dentro de tu localidad. Entonces, pues no darle más vueltas ya. Seguramente nos reuniremos el 31, que es fase 2, el siguiente domingo, ya en junio, también es fase 2, luego ya con normalidad, ya no hay ninguna restricción, sin ningún tipo de limitación, ya en la fase 3. Bueno, pues nada más, que el Señor te bendiga y muchas gracias por poder hablar de cosas de la administración y no morir en el interno. Es algo que me causa mucho agobio, no sé por qué, es una fobia que tengo. Aleluya, gloria y honra a ti, Jesús. Gracias por estar ahí y que Dios os bendiga. Hasta mañana.